Imagina despertar cada mañana y que el primer paso fuera del umbral te lleve al borde de un precipicio de 300 metros. Que el único camino hacia el mundo fuera una escalera tallada directamente en la roca viva, cubierta de hielo la mitad del año. Ahora imagina que esa no es la condición más extrema en la que alguien ha elegido vivir. En algún lugar del planeta, hay comunidades que construyeron sus hogares donde la montaña parece rechazar toda presencia humana, donde el suelo bajo los pies se erosiona lentamente, donde el invierno aísla durante semanas y el acceso sigue siendo, aún hoy, una hazaña. Hoy en El Confín descubriremos los 10 pueblos más imposibles del planeta. Lugares donde el ser humano no solo sobrevivió a la geografía extrema, sino que la convirtió en hogar durante siglos. Algunos siguen habitados. Otros nos recuerdan lo que se pierde cuando el mundo moderno se vuelve demasiado cómodo para resistir. Bienvenidos a El Confín. Si disfrutas descubrir lo que el mundo esconde en sus extremos, suscríbete a El Confín y dinos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Este es tu lugar. Giethoorn, Países Bajos. El pueblo sin calles ni coches. Hay una pregunta que este lugar responde de forma perturbadora. ¿Qué queda de un pueblo cuando eliminas todas sus carreteras? La respuesta, en la provincia de Overijssel, al noreste de los Países Bajos, es una de las comunidades más silenciosas y singulares de Europa. Giethoorn no tiene calles. Sus casas, muchas con techos de paja dorada que parecen sacados de una ilustración de cuento, están distribuidas sobre pequeñas islas de tierra separadas por más de 170 canales de agua. El único modo de desplazarse entre ellas durante siglos fue la embarcación, específicamente el punter, una barca de fondo plano que se impulsa con una vara larga, deslizándose en silencio absoluto sobre el agua. El pueblo comenzó a formarse en el siglo XIII, cuando trabajadores de la turba empezaron a excavar el suelo para extraer combustible. Con el tiempo, esas excavaciones se llenaron de agua y crearon la red de canales que hoy define la geografía del lugar. El agua no fue un accidente. Fue el resultado de siglos de trabajo humano transformando el paisaje desde abajo. En invierno, cuando los canales se congelan, Giethoorn recupera una imagen que existió durante generaciones. Los lugareños se desplazan en patines de hielo entre las casas, cruzando puentes de madera que conectan pequeños jardines perfectamente cuidados. Es el único pueblo en Europa donde la movilidad cotidiana cambia de naturaleza con las estaciones. Uno de los habitantes más conocidos del lugar fue un campesino del siglo XVIII que, según los registros locales, jamás en su vida pisó una carretera. Nació, vivió y murió sobre el agua. Su casa, construida sobre pilotes directamente sobre el canal, fue durante generaciones un ejemplo de cómo adaptarse totalmente a una geografía que el resto del mundo consideraría inhabitable. El nombre Giethoorn significa literalmente cuerno de cabra. El pueblo fue bautizado así porque, cuando los primeros colonos llegaron al terreno pantanoso, encontraron cientos de cuernos de cabra fosilizados bajo la turba, restos de animales muertos durante una inundación masiva ocurrida en el siglo XIII. Pero si un pueblo capaz de prescindir de toda carretera ya desafía la lógica, lo que viene a continuación ocurre sobre un acantilado que hace que incluso caminar sea un acto de valentía. Rio Maggiore, Italia. El pueblo colgado en el acantilado de Liguria. Cuando los marineros del Mediterráneo regresaban a casa tras semanas en el mar, lo primero que veían desde la cubierta era un incendio de colores. Rojo, naranja, amarillo y ocre apilados verticalmente sobre la roca, como si el acantilado hubiera decidido ponerse de fiesta. Ese era Rio Maggiore, el primer pueblo de las Cinque Terre, y la señal de que habían llegado a salvo. Ubicado en la costa de Liguria, en el norte de Italia, este antiguo pueblo pesquero lleva más de 1000 años colgado sobre el Mediterráneo. Sus casas altas y estrechas, construidas sobre terrazas excavadas en la roca, no tienen espacio para crecer hacia los lados. Solo caben hacia arriba. El resultado es una arquitectura vertical que esfía toda intuición constructiva, donde los cimientos de una casa son el techo de la siguiente. El pueblo se desarrolló en un estrecho valle que desciende en ángulo agudo hacia el mar. Sus habitantes, durante siglos, no solo vivieron de la pesca,
También cultivaron viñedos y olivares en terrazas artificiales sostenidas por muros de piedra seca construidos sin ningún tipo de argamasa. Se estima que la longitud total de estos muros, si se extendieran en línea recta, superaría los 2.000 kilómetros. La historia más poderosa de Rio Maggiore tiene nombre propio. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de partisanos lígures utilizó las terrazas superiores del pueblo como red de escape hacia los montes. La geografía imposible que durante siglos había dificultado el acceso se convirtió en un escudo. Los vehículos militares no podían seguirlos por los senderos verticales de piedra seca. La montaña que complica la vida en tiempos de paz los salvó en tiempos de guerra. En invierno, cuando los turistas desaparecen, Rio Maggiore vuelve a sus orígenes. Los pescadores todavía sacan sus barcas pequeñas al mar y las suben luego por un sistema de rampas metálicas que atraviesa el corazón del pueblo. No hay puerto convencional. El mar se alcanza bajando escaleras desde la cocina. La costa italiana ya sabe lo que significa vivir al borde. Pero hay un lugar en el norte de Europa donde esa misma idea se lleva al límite glaciar, en un archipiélago que el Atlántico lleva siglos intentando devorar. Gasa Dalur, Islas Feroe. El pueblo aislado entre el Atlántico y la cascada. En el archipiélago de las Islas Feroe, perdido en el océano entre Islandia y Noruega, hay un pueblo que durante siglos fue prácticamente inalcanzable. No por decisión propia, por geometría. Gasa Dalur está rodeado en 3 de sus costados por montañas que caen directamente sobre el mar, y en el cuarto, por el océano mismo. Hasta el año 2004, la única manera de llegar era escalar a pie un estrecho sendero de montaña que cruzaba la cresta de los acantilados. Las generaciones que vivieron aquí, antes del túnel moderno, lo consideraban simplemente una condición de vida. El cartero que traía el correo al pueblo lo hacía a pie, cruzando la montaña con una bolsa a la espalda. Los enfermos que necesitaban atención médica urgente debían ser transportados en camilla por esa misma ruta. No había alternativa, y la comunidad nunca la exigió. El aislamiento era parte de la identidad. El paisaje que envuelve Gasa Dalur es de una violencia extraordinaria y de una belleza que resulta difícil de nombrar. La cascada Mula Fossur cae desde el borde de los acantilados directamente hacia el océano Atlántico. No llega a ningún río, no pasa por ningún valle. Cae al mar directamente, en un salto libre de más de 30 metros, como si la montaña llorara hacia el infinito. Cuando se construyó el túnel que finalmente conectó Gasa Dalur con el resto de la isla de Vágar, la población era de menos de 10 personas. Muchas familias habían emigrado antes de que la infraestructura llegara. El aislamiento había cumplido su función durante siglos, pero también había ido vaciando el pueblo de a poco, igual que el viento erosiona la roca. Gasa Dalur tiene un campo de cultivo en uso continuo desde el año 900, cuando los primeros colonos nórdicos llegaron a las Islas Feroe. Ese campo ha sido sembrado sin interrupción durante más de 11 siglos, incluso en los inviernos más brutales del Atlántico Norte. Las Feroe son un extremo, pero en el mundo hay un lugar donde el extremo no viene del océano ni de la montaña, sino del suelo mismo que se desintegra bajo los pies de quienes se niegan a abandonar su casa. Civita di Bagnoregio, Italia, la ciudad que muere sobre una roca volcánica. La llaman la città che muore, la ciudad que muere. Y no es una metáfora. Civita di Bagnoregio, en la región del Lacio en Italia, se desmorona de manera literal, centímetro a centímetro, año tras año. El pueblo fue fundado hace más de 2500 años por los etruscos sobre una colina de toba volcánica que en aquel tiempo era robusta y firme. Hoy, esa colina tiene la apariencia de un castillo de arena enfrentado a la marea. El suelo está formado por capas de arcilla y roca volcánica que la lluvia, el viento y los pequeños terremotos disuelven constantemente. Derrumbes sucesivos han hecho desaparecer partes enteras del pueblo durante los últimos siglos. El acceso hoy es únicamente a pie, por un puente peatonal de 200 metros de longitud suspendido sobre el abismo. No existen carreteras ni vehículos dentro del pueblo. Todo lo que llega cargado a hombros por ese puente. La arquitectura medieval,
Las iglesias y los arcos de piedra que aún se sostienen son un inventario de lo que queda antes del siguiente derrumbe. Niccolò Civitali, un estudioso italiano del siglo XIX que dedicó su vida a documentar Civita, escribió que el pueblo agonizaba con la misma dignidad con la que había vivido. En sus notas describía cómo los habitantes que aún quedaban en el pueblo se negaban a abandonar incluso cuando el suelo bajo su huerto colapsaba durante la noche. Quedarse era para ellos la única forma de honrar a los que habían quedado antes. En el siglo XIV, el pueblo tuvo más de 600 habitantes. Hoy viven en Civita permanentemente, entre 10 y 12 personas. Sin embargo, el ayuntamiento sigue activo. Las campanas de la iglesia siguen sonando cada domingo y el pueblo continúa eligiendo a sus propias autoridades locales, como si la ciudad no supiera que se está muriendo. Italia no es el único país que guarda este tipo de resistencia imposible. En las montañas del Cáucaso hay una arquitectura que no solo desafía la erosión, sino que la convierte en fortaleza. Ushecheguli, Georgia, el pueblo medieval más alto de Europa. Aquí el invierno no llega, irrumpe. En lo profundo de las montañas del Cáucaso, en Georgia, Ushguli se levanta a más de 2.100 metros de altitud y cada noviembre el mundo exterior desaparece bajo metros de nieve. Los caminos que conectan el pueblo con el valle se vuelven intransitables. El teléfono, cuando llega señal, es un lujo. La comunidad se cierra sobre sí misma y espera, como lo ha hecho durante más de 1000 años. Lo que hace a Ushguli no solo habitable sino visualmente imposible son las torres de Svaneti, estructuras medievales de piedra que se elevan junto a las casas del pueblo, como centinelas de una edad que nadie decidió terminar. Estas torres de hasta 25 metros de altura fueron construidas durante los siglos Oshinose y Dodonizete para proteger a las familias durante los conflictos entre clanes. No eran fortalezas colectivas, cada familia tenía la suya. En tiempos de guerra, subían a sus torres y resistían. La vida cotidiana en Ushguli ha cambiado muy poco desde entonces. Las casas de piedra conservan el mismo diseño que hace 8 siglos. Paredes gruesas que acumulan el calor de los fuegos interiores, ventanas mínimas que mantienen el frío afuera, techos diseñados para cargar con toneladas de nieve sin ceder. Es arquitectura de supervivencia pura, tan funcional hoy como cuando fue construida. El investigador georgiano Georgi Chitaya, que estudió las comunidades de Svaneti a principios del siglo XX, describió a los habitantes de Ushguli como personas que hablaban con los muertos como si estuvieran presentes. La conexión con los ancestros no era figura retórica. En cada casa, la historia familiar se guardaba en la propia arquitectura, en las marcas de las paredes, en los nombres grabados en la piedra de las torres. Ushguli es reconocido como el asentamiento habitado de forma continua más alto de Europa. Sin embargo, durante un invierno especialmente severo en 1987, las nevadas fueron tan extremas que el pueblo quedó completamente incomunicado durante 82 días. Sus habitantes sobrevivieron exclusivamente con los suministros almacenados en el otoño anterior. Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por pueblo de montaña. Porque hay una aldea en Asia Central donde vivir no solo significa resistir el frío, sino literalmente excavar el propio hogar en la roca volcánica. Khandovan, Irán, el pueblo excavado dentro de los volcanes. En el noroeste de Irán, en las laderas del monte Sahand, un volcán extinto de más de 3.700 metros, existe un pueblo que desde lejos parece un campo de termiteros gigantes. Conos de piedra volcánica, algunos de 6 metros de altura, emergen del suelo en decenas de formaciones. Pero no son formaciones naturales, o no completamente. Son casas donde la gente sigue viviendo hoy. Khandovan lleva habitado de forma ininterrumpida desde el siglo XIII, cuando las comunidades locales comenzaron a excavar sus hogares directamente dentro de las estructuras volcánicas moldeadas por erupciones antiguas y siglos de erosión. Cada familia encontró su cono y lo vació desde adentro, esculpiendo habitaciones, escaleras y ventanas con herramientas de metal. Con el tiempo, muchas viviendas fueron expandiéndose en múltiples niveles conectados verticalmente. El nombre Khandovan
proviene de la palabra persa para colmena, y la analogía es perfecta. Visto desde arriba, el pueblo parece una colmena de piedra organizada con una lógica propia. Los conos más altos albergan viviendas más espaciosas. Los más bajos sirven de almacén o establo. Las fachadas llevan decoraciones pintadas a mano que las familias renuevan cada generación. Lo más extraordinario de Khandovan no es su aspecto, sino su funcionamiento. La roca volcánica actúa como aislante natural. Mantiene el interior fresco en los veranos de 40 grados y cálido en los inviernos con temperaturas bajo cero. Es arquitectura pasiva de la más alta eficiencia, diseñada no por ingenieros, sino por siglos de ajuste y necesidad. Un viajero persa del siglo XVII, Ibn Battuta el Joven, describió su paso por Khandovan como entrar en el estómago de la montaña y encontrar allí hogares encendidos y mujeres tejiendo. La imagen captura algo que los datos no pueden: la normalidad absoluta de una vida que, desde fuera, parece imposible. Algunas de las viviendas de Khandovan han sido convertidas en hoteles boutique que operan dentro de las mismas estructuras volcánicas excavadas siglos atrás. Los huéspedes duermen literalmente dentro de la roca, en habitaciones que mantienen una temperatura estable de 16 grados durante todo el año, sin necesidad de calefacción ni aire acondicionado. La roca puede tallarse. El hielo también puede romperse. Pero hay un pueblo en Indonesia que eligió construir su identidad no dentro de la tierra, sino hacia el cielo, en una isla remota donde los techos crecen como torres hacia los antepasados. Wai Rebo, Indonesia. La aldea circular escondida entre las nubes. En la isla de Flores, en el archipiélago indonesio, hay una aldea que no aparece en ningún camino marcado. Para llegar a Wai Rebo hay que caminar entre 3 y 4 horas por senderos que atraviesan selva tropical densa, cruzar ríos sin puentes y ascender por pendientes que la vegetación ha reclamado casi por completo. Luego, cuando ya parece que el sendero se ha perdido, la niebla se abre y aparecen los techos. 7 casas. Solo 7, de forma circular, dispuestas en anillo perfecto en el fondo de un valle rodeado por montañas de más de 2000 metros. Los techos de fibras naturales y palma ascienden más de 7 metros desde el suelo, puntiagudos y oscuros, como sombreros de paja gigantes que la lluvia tropical ha convertido en capas de musgo viviente. Estas estructuras se llaman Mbaru Niang y llevan construyéndose de la misma manera desde antes de que existiera cualquier registro escrito. Cada Mbaru Niang tiene 5 niveles. El primero es espacio habitacional para hasta 10 familias. Los niveles superiores, cada vez más pequeños, se usan para almacenar semillas y objetos rituales. El quinto nivel, el más alto e inaccesible, está reservado para las ofrendas a los antepasados. En Wai Rebo, el techo no es simplemente arquitectura, es cosmología. La casa no termina en el techo. La casa asciende hacia el cielo donde viven los muertos. El sacerdote tradicional de la comunidad, el Tuagolo, celebra cada año una ceremonia de renovación del tejado llamada Penti, en la que toda la aldea participa durante varios días. Los jóvenes aprenden a tejer los materiales de palma exactamente como sus padres y abuelos lo hicieron. La UNESCO ha documentado este proceso como uno de los ejemplos más completos de transmisión de conocimiento arquitectónico oral en el mundo. Durante más de 300 años, Wai Rebo no apareció en ningún mapa oficial de Indonesia. Fue redescubierta por el gobierno en los años 90 durante un levantamiento topográfico aéreo. Hasta entonces, la comunidad vivía completamente al margen del sistema administrativo del país, sin partidas de nacimiento, sin documentación oficial, sin registros. Simplemente existían. Las 7 casas de Wai Rebo se alzan hacia sus ancestros. Pero en las montañas del Himalaya hay un pueblo donde los ancestros se convierten en ruta de peregrinación y donde vivir a más de 3000 metros es la condición mínima de entrada. Namche, Basahar, Nepal, la puerta del Everest suspendida en el Himalaya. A más de 3400 metros de altitud, en el corazón del Himalaya nepalí, hay un pueblo que parece construido en forma de anfiteatro sobre la ladera del valle del río Dudh Kosi. Sus casas blancas y sus loches de madera ascienden en terrazas semicirculares,
cada una mirando hacia un horizonte donde los picos de más de 6.000 metros se recortan contra el azul de la altura. Namche Bazaar no es solo un pueblo, es el punto donde convergen todas las expediciones que intentan llegar al Everest, al Lhotse, al Ama Dablam. Cada otoño y cada primavera, las temporadas de escalada transforman sus calles empedradas en un cruce de idiomas, de mochilas técnicas, de oxígeno portátil y de Sherpa que conocen estos caminos mejor que cualquier mapa. Aquí se hace la aclimatación de altitud. Aquí se toman las decisiones finales. Pero antes de convertirse en la puerta del Everest, Namche fue durante siglos el principal mercado de intercambio entre los comerciantes del Tíbet y las comunidades Sherpa del Himalaya. La sal, la lana, la madera y los textiles pasaban por estas calles en caravanas de yaks que cruzaban los pasos de alta montaña. Esa herencia comercial aún se percibe en la disposición urbana del pueblo, en la plaza central donde cada sábado se celebra el bazar que le da nombre. Tenzing Norgay, el Sherpa que en 1953 alcanzó la cima del Everest junto a Edmund Hillary, nació en una comunidad a pocas horas de Namche. Sus hijos recuerdan cómo, antes de la expedición, su padre caminó hasta el pueblo a comprar provisiones y despedirse de los amigos. No sabía si regresaría. La noche antes de partir durmió en uno de los lodges de la plaza central, mirando hacia el norte, hacia la montaña que en menos de 2 meses se convertiría en historia. A pesar de su altitud extrema, Namche Bazaar tiene un campo de fútbol que opera durante todo el año. Los partidos se juegan con el Everest visible desde la banda. Es oficialmente el campo de fútbol más alto del mundo, en zona habitada permanente, y los jugadores locales tienen una ventaja fisiológica que ningún equipo visitante puede igualar. Llevan toda su vida respirando en el límite. Desde las alturas del Himalaya, descendemos a un espacio diferente, no a un pueblo que desafía el frío o la elevación, sino a uno que desafía algo más definitivo: el tiempo. Chokch, Dagestán, Rusia, el pueblo más imposible de Europa. En la República de Dagestán, al sur de Rusia, las montañas del Cáucaso guardan uno de los secretos urbanísticos más perturbadores del mundo. Chokch no impresiona desde lejos con una forma particular, ni con una cascada visible desde kilómetros. Impresiona cuando uno entiende lo que está mirando. Las casas de piedra del pueblo ascienden en terrazas casi verticales sobre la ladera de la montaña. El techo de una vivienda es el patio de la siguiente. Las calles no son calles, son los propios techos de las casas inferiores. El pueblo entero es una sola estructura continua que escala la montaña como si la roca y la arquitectura fueran una misma cosa, fusionadas en un organismo imposible. Durante siglos, los habitantes de Chokch y de las aldeas del distrito de Tliaratinsky construyeron sus pueblos en lo más alto de las montañas por una razón concreta: la defensa. Desde las cimas era más fácil detectar a los invasores, fuera quien fuera: los ejércitos persas, los mongoles, los rusos imperiales. La geografía imposible era el ejército más eficiente que podían tener. Pero lo que más perturba en Chokch no es lo que existe, sino lo que existió. En los bordes de las montañas que rodean el valle, en los acantilados más extremos, permanecen los restos de asentamientos aún más antiguos. Casas construidas literalmente sobre precipicios, en lugares donde incluso pararse es un riesgo. Nadie sabe exactamente cuándo fueron habitadas, ni por cuántas generaciones resistieron sobre esa roca imposible. Solo quedaron los muros. Uno de los geógrafos rusos que documentó el Cáucaso a finales del siglo XIX, Grigori Tkachev, escribió en sus notas de campo: el pueblo de Chokch me hace dudar de si el hombre eligió vivir aquí o si la montaña decidió adoptarlo. La observación captura algo real. En Chokch, la arquitectura no domina el paisaje. El paisaje simplemente toleró que la arquitectura existiera. En el sistema urbano de Chokch, hay casas cuyo único acceso es a través del techo de la vivienda inferior. El propietario de la casa de abajo era, en la práctica, el portero de la casa de arriba. Los conflictos de acceso entre vecinos generaron durante siglos un sistema consuetudinario de derechos de paso que el gobierno de Dagestán reconoció formalmente en el siglo XX.
Hemos recorrido laderas verticales, aldeas en las nubes y ciudades que se erosionan sobre el abismo. Pero el pueblo más imposible del planeta no está en las montañas del Cáucaso. Está en el extremo más silencioso del Ártico ruso, donde el invierno no es una estación, sino una identidad completa. Chukotka, Rusia. Los pueblos en el extremo helado del mundo. En el punto más oriental de Rusia, donde el continente asiático termina a pocos kilómetros de Alaska, existe una de las regiones habitadas más extremas del planeta. Chukotka es una península de tundra infinita. Tormentas polares y silencios tan profundos que el sonido del propio cuerpo se vuelve perturbador. Aquí pequeñas comunidades indígenas llevan miles de años viviendo en un entorno donde la temperatura en invierno desciende regularmente por debajo de los 40 grados bajo cero. Los Chukchi y los Yupik, los pueblos originarios de esta región, no solo sobrevivieron a uno de los climas más hostiles del planeta, lo hicieron sin la infraestructura que el resto del mundo consideraría mínima, sin carreteras permanentes. Chukotka es una de las pocas regiones de Rusia sin red vial interurbana, sin acceso regular por mar durante los meses de hielo, sin posibilidad de agricultura, dado que el suelo permanece congelado todo el año. La caza marina fue durante milenios el eje de toda la vida posible. Las ballenas, las morsas y las focas no eran solo alimento, eran también combustible, material de construcción, hilo para coser, aceite para iluminar. Las barcas de caza tradicionales, los baidara, se construían con piel de morsa sobre estructura de hueso de ballena, tan ligeras que un hombre solo podía cargarlas y tan resistentes que aguantaban el impacto de las olas árticas. La historia más poderosa de Chukotka tiene nombre. Yuri Ritheu, nacido en el pueblo costero de Welen en 1930, fue el primer escritor chukchi en publicar novelas en ruso. Sus libros, traducidos a más de 30 idiomas, describen con precisión extraordinaria qué significa vivir donde el horizonte es siempre blanco y donde la oscuridad del invierno polar dura meses enteros. Ritheu escribió: «Mi pueblo no aprendió a sobrevivir al Ártico, aprendió a pertenecer a él». En algunas comunidades costeras de Chukotka, las casas tradicionales se construyen parcialmente enterradas bajo el suelo para aprovechar el calor geotérmico de la tundra. La entrada es siempre un túnel largo que actúa como trampa de aire, impidiendo que el frío exterior entre directamente al espacio habitado. Es una solución arquitectónica desarrollada hace más de 4.000 años que los ingenieros modernos de construcción pasiva han estudiado y reproducido. Aquí no hay montañas dramáticas ni cascadas fotogénicas. Solo el blanco infinito, el frío que hace crujir los huesos y una comunidad que eligió, hace miles de años, llamar hogar a un lugar que ningún otro ser humano sobre el planeta habría elegido. De los canales silenciosos de Holanda a los precipicios del Cáucaso. De las casas excavadas en volcanes iraníes a las comunidades árticas que el Pacífico Norte no logra silenciar. Lo que hemos recorrido hoy no es solo una geografía de extremos, es un mapa de la terquedad humana. Cada uno de estos pueblos existe porque alguien, en algún momento, tomó la decisión de no moverse, de no descender del acantilado, de no ceder ante la nieve, de no entregar la roca al tiempo. Y esa decisión se repitió durante generaciones, siglo tras siglo, hasta que el lugar dejó de ser una elección y se convirtió en identidad. El planeta tiene 1000 maneras de decirle al ser humano que no pertenece a ciertos lugares. Los pueblos de hoy son la respuesta de quienes escucharon eso y se quedaron de todas formas. No creerás que alguien vive aquí, pero lo hace, lo hizo siempre. Y ese silencioso acto de resistencia es, quizás, la maravilla más auténtica de todas. De todos los pueblos que visitamos hoy, ¿cuál te parece el más imposible de habitar? ¿Te quedarías una semana en Chukotka, en pleno invierno ártico, o preferirías las casas talladas en roca de Khandovan? Cuéntanos en los comentarios. Si este viaje te dejó sin palabras, apóyanos con un me gusta y suscríbete a El Confín para no perderte el próximo destino. Hasta la próxima. Para ofrecerte la experiencia visual más completa posible, este video combina material documental real con simulaciones avanzadas y recreaciones generadas mediante inteligencia artificial.
Esto nos permite mostrarte lo que antes era imposible de ver. Gracias por ser parte de El Confín.